¿Qué entendemos por estructura de una secuencia de aprendizaje en el curso? En este componente pues vamos a ver qué hace parte de una estructura, o mejor, qué hace parte de esa secuencia de aprendizaje del curso y por qué es importante también secuenciar el aprendizaje dentro de un curso o un escenario de formación. Entonces tenemos los siguientes elementos. Está establecido que una secuencia de aprendizaje tiene que ser desarrollado por los módulos, ¿no? Como en este caso ustedes pueden ver, por ejemplo, en el plan de formación nosotros hemos distribuido los espacios de formación en pequeños módulos. Son módulos que tienen obviamente unos contenidos específicos que corresponden a una visión general de lo que es el curso, y a su vez cada módulo se discrimina, se secciona en unidades específicas a las que les denominamos sesiones. Estas sesiones pueden tener una duración relativa. Por ejemplo, puedo trabajarlo por semanas si punto los componentes de formación dentro de los cuales he dispuesto que se dé los datos y sobre todo los procesos se trabaja de manera periódica. Por ejemplo, en caso de los cursos en la universidad, usualmente estamos utilizando 16 semanas y de acuerdo con la distribución que yo haga de esos tiempos y esos espacios que yo realmente en trabajo de clase real puedo tener 2 horas o de 60 minutos o dos momentos académicos de 45 minutos, debo tener en cuenta esa duración para poder hacer también la formulación de esas sesiones de trabajo. O bien pueden ser de carácter quincenal, de pronto por la profundidad del componente de formación. Es importante que una sesión quincenal o semanal se organicen en momentos concretos para desarrollar actividades de formación, ¿sí? Seguidamente pues tenemos ya el ejemplo de lo que es una sesión de trabajo de clase, ¿sí? Entonces, siempre es importante en una sesión tener en cuenta primero un elemento de inicio, una reflexión de entrada, y en esta reflexión de entrada, como lo dice claramente, se pueden establecer actividades como lecturas, ¿no? Diapositivas que yo mismo explique también, como en este caso lo estoy haciendo, que permitan poner en contexto al estudiante y lo sensibilice frente al desarrollo de competencias que se aspira a alcanzar dentro de este módulo de trabajo. Otro elemento importante es la fundamentación teórico-práctica. Siempre al estudiante, al participante de un curso, se le deben dar escenarios para que él pueda tener una fundamentación de carácter autónomo, ya sean lecturas, ya sean recursos de consulta, ya sea información, enlaces, que le permitan al estudiante por su cuenta tener la información que necesita para poder responder eventualmente cuando yo lo ponga en escenarios de práctica concretos, ya con una información y unas instrucciones específicas que yo le he dado como fundamento. Es decir, es la base donde él se va a poner, a posicionar, a parar para poder ejercer su acción y demostrar que realmente aprendió. Seguidamente estamos hablando ya en un tercer elemento importante que no puede faltar en una secuencia de aprendizaje, que es la actividad de aplicación, ¿sí? Por eso es importante que el diseño, sobre todo en esta actividad de aplicación, es donde usted va primero a establecer cuál fue el nivel de aprendizaje que tuvo el estudiante, y ahí es donde estamos hablando de la evaluación, ¿cierto? Que la evaluación no se enfoca específicamente en ese momento, sino que va a darle una ponderación más alta que en los otros dos elementos anteriores, ¿sí? Porque usted va a evaluar al estudiante desde que comienza en la reflexión de entrada hasta que termina, y estamos hablando, fíjense, que hay una conducta de entrada, un input de reflexión de inicio, cuál fue la respuesta inicial que usted identificó en el estudiante, luego cuál fue el comportamiento en la parte metodológico-didáctica, cuál fue el comportamiento del estudiante, y estamos hablando del estilo de aprendizaje que tuvo el estudiante mismo dentro de ese escenario de fundamentación y de trabajo autónomo, y finalmente
si ha funcionado y ha tenido coherencia el proceso de formación en el que usted ha involucrado al estudiante, ¿sí? Ahí dice claramente, en esta etapa se establecen escenarios, retos y actividades que les permitan a los estudiantes demostrar su nivel de apropiación en cuanto a contenidos, procesos. Estamos hablando de lo cognitivo, lo comunicativo y lo procedimental. Desde la aplicación de instrumentos como cuestionarios, foros, wikis, cualquier tipo de actividad que le permita a usted identificar, y ahí debe tener en cuenta en el diseño, siempre debe tener claro qué es lo que usted espera encontrar de los estudiantes o que sus estudiantes le muestren a usted, ¿no? Como conclusión de un proceso. Y viene una salida, y para esa salida siempre se genera en esa actividad de aplicación, ¿cierto? Un proceso desde el cual se puede valorar, y ahí donde usted establece los criterios, ¿cierto? Los instrumentos y las escalas de valoración. Fundamental. Ahí es donde nosotros encontramos la definición por antonomasia de lo que significa una secuencia de aprendizaje. Esto claramente es una secuencia de aprendizaje, donde se inicia con una expectativa y se comprueba si esa expectativa se cumple o no se cumple. Y eso permanentemente va modificando su acción dentro del trabajo de clase, ¿sí? Recomendaciones. Bueno, para nosotros es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, en el orden de secuencia, el orden de secuencia, ¿cierto? Aunque se formule de manera jerárquica, a veces establecemos paso 1, paso 2, paso 3, contenidos, autores, temas, etc. Puede disponerse de manera flexible en la aplicación dentro del aula. No porque lleva una numeración usted está obligado ciegamente a seguirla. Aunque obviamente una numeración implica en el comportamiento de la autoformación o la fundamentación autónoma, le implica al estudiante que siga ese orden. Pero pues él puede consultar, existen los contenidos se disponen siempre para que el estudiante los consulte de manera autónoma. Él puede empezar por el contenido 3, por el contenido 2, pero él debe identificar también que hay una lógica para la consulta y la lectura, que yo no puedo pasar al 5 sin antes tener el elemento 4, ¿sí? Y obviamente es para poder llegar al 4 los anteriores. Otro elemento importante: utilice recursos y actividades de la plataforma de acuerdo con los tipos de procesos que aspira a desarrollar en sus estudiantes, ¿sí? Si yo no tengo ese recurso, pues simplemente no lo planteo, ¿sí? Porque a veces en la formulación de las actividades no miramos la coherencia que debe tener la disponibilidad de recursos, ¿cierto?, con los procesos que yo le exijo al estudiante. Eso es fundamental, ¿sí? Puede parecer una necesidad de pronto que se aclare esto, pero no lo es, porque siempre debemos ser conscientes de eso, ¿no? Otro elemento también fundamental: la secuencia debe guardar una lógica que sea visible para los estudiantes y genere hábitos de uso y de consulta, ¿sí? Si yo mantengo un orden en la consulta, navegación de los recursos, sobre todo en la disposición que yo tengo para los estudiantes de esos contenidos virtuales, pues el estudiante va a educarse en la parte de lo que es la cultura tecnológica, de cómo debe consultar esos recursos. No es arbitrario, está pensado, está diseñado para que el estudiante tenga la facilidad de hacer esa consulta orientada y organizada. Y finalmente, como punto adicional, tenga en cuenta los tiempos al planear una secuencia de aprendizaje. Recuerde cuántas horas de trabajo dirigido y cuántas de trabajo autónomo debe tener el estudiante para esa secuencia, esa sesión de aprendizaje, ¿sí? Esto le va a permitir cerrar adecuadamente y evaluar adecuadamente la participación de los estudiantes en esas secuencias de aprendizaje. Aquí entonces ya concluye esta sesión de lo que es secuencia de aprendizaje, y les invitamos a que tengan en cuenta para la próxima entrega lo que son recursos, de actividades y criterios para la selección y aplicación. Muchas gracias.